con Dios. Así que leemos de una vez. Nuestras palabras tienen efecto en el mundo espiritual. E iniciamos con Mateo 12, 36 y 37 que dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También podemos leer en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. También en Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pues hoy vamos a hablar de un tema que para todos los cristianos debe ser muy importante y es la importancia de nuestras palabras. Y yo quisiera arrancar comentando lo que dice Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa darán cuenta a los hombres en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, las palabras son sumamente importantes en el mundo espiritual, tienen una incidencia directa, porque, por ejemplo, con las palabras nosotros podemos rechazar a Dios o con nuestras palabras nosotros podemos acercarnos a Dios y ofrecerle nuestra fidelidad, nuestro cariño, nuestro amor. Y también con nuestras palabras nosotros podríamos quejarnos y ofender a Dios. Son nuestras palabras, porque no sé si ustedes han visto esto, Carol, Sebas, Huguito, que de repente uno tiene un sentimiento, pero no se ha consolidado. Pero una vez salen las palabras, ese sentimiento se consolida. No es que a mí me haya pasado, pero cuando uno dice, esta persona me cae mal, tal vez había estado teniendo algún roce con un compañero, con un amigo, con un familiar. Y cuando tus palabras dicen, es que esta persona es una traidora. Cuando hablas eso, se consolida en tu corazón. Entonces, con nuestras palabras nos acercamos a Dios y con nuestras palabras también cimentamos principios buenos o malos de nuestra vida espiritual. Sí, y yo considero que lo que Jesús nos está poniendo precisamente sobre el escenario, sobre el tema sobre la mesa, es cómo las palabras realmente nos pueden conducir hacia la evidencia de una verdad, de una emoción, de una relación, Huguito, o todo lo contrario, evidenciar también el rompimiento que pueda haber dentro de esa relación. Porque él va a hablar cómo es que estas palabras, pensando en Mateo, cómo es que estas palabras precisamente frente a un juicio te van a liberar cuando la persona que está siendo condenada evidencia la verdad, evidencia la inocencia a través de sus palabras, o lo contrario, también a través de sus palabras puede evidenciar la culpa. Dígase dentro de una relación de padres-hijos, ¿verdad? Cuando al niño se le pregunta, ¿se comió el chocolate? Y el niño dice no, pero está toda la evidencia en su carita que dice que sí, ¿verdad? Pero el niño intenta mostrar que él no lo ha hecho. O cuando nosotros intentamos frente a un profesor, frente a un policía, nos ponemos nerviosos, a veces decimos cosas que decimos, no era eso lo que yo quería decir. Entonces, allí es lo que usted decía, pastor, cómo las palabras están conectadas con nuestra mente, nuestras emociones, y cómo es que precisamente, así como lo está diciendo Jesús, o nos libera o nos condena, o nos lleva precisamente a la vida, o definitivamente nos va a llevar a un juicio un poco distinto. Y lo interesante es que las palabras son esa firma, el chocolate manchado, y aunque las palabras lo que hacen es revelar el corazón. Las palabras revelan el corazón y lo que de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Pero finalmente en el mundo espiritual pareciera como que esas palabras son la firma, ¿verdad? La autorización. Entonces, es lo de dentro lo que cuenta, pero con nuestras palabras a veces confirmamos. Lo que hablaba de la actitud Sebas hace un momentito, ¿verdad? Uno puede estar tal vez en ese impasse, pero uno dice, hoy es un buen día, yo voy con el Señor, y uno mismo cambia con esas palabras, ¿verdad? Esas palabras obviamente revelan algo en el interior, que uno tomó una decisión, pero ahí estuvo una firma, ¿va? Creo que eso es lo que nos está enseñando la Biblia, de que hay algo interesante y algo que confirma o tienen peso, ¿verdad? Imagínate cuando Pedro niega a Jesús, el pecado fue cuando salieron sus palabras de la boca. Porque Pedro pudo haber estado asustado, pudo haber tenido temor, pero si en medio de ese temor él dice, no, Él es mi Señor. Aunque su cuerpo le dijera, negalo, él pudo haber afirmado que conocía a Jesús. Y tenemos, ¿verdad?, el lado contrario. Por ejemplo, aquel personaje que orando, pidiéndole a Jesús
le dice, si puedes creer, todo es posible. Y él le dice, creo, pero ayúdame en mi sí, pues. incredulidad. Incredulidad. Él está con la misma Muy bien. incredulidad, pero pudo haber dicho, Ajá. no puedo, o No decir, creo, aún en medio de esta incredulidad. Tantos versículos que aparecen en la Biblia sobre el valor de las palabras como para nosotros no prestarle atención a cada una de ellas. Por algo es que el Señor dejó por escrito cada uno de estos versículos y en particular, como mencionábamos, en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Coincido con lo que dice Hugo en cuanto a que nuestras palabras revelan quién gobierna nuestro corazón, si son las emociones o si es nuestra fe, si es el Señor, si son las circunstancias. Y si el Señor está colocando lo importante que nuestras palabras dan vida o muerte, será porque pues al final somos hechos a su imagen y semejanza y Él cuando Él hablaba daba vida. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, de poder agregar valor, de agregar comentarios que edifiquen, como también podemos destruir el corazón de alguien, destruir a una persona con comentarios, con chisme, con murmuración. Vamos a seguir viendo eso. Pero el valor que tiene el Señor en colocar varios principios sobre cómo dominar la lengua y las palabras es para que realmente le prestemos atención. Y si no, ¿cuándo fue la última vez que agregaste valor? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te quitó de valor o te dijo Minimizó, algo que digámoslo hizo así. por algo? Y de Es hecho, importante. ¿sabes? Ahorita que mencionas, Sebas, este proverbio, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, él nos va a hablar acerca del poder de la lengua. Y eso vamos a encontrarlo precisamente en Santiago 3, del 5 al 12, y voy a empezar a leer algunos versículos. Y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande es vos que se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Vean las afirmaciones que hace Santiago. La lengua es un fuego. Pero también aquí dice un mundo de maldad. Es como que estuviera diciendo, es un fuego y es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma, dice Santiago, es inflamada por el infierno. Impresionante, ¿verdad? Sí. Dice, porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ok, voy a seguir la lectura en el versículo 9 de Santiago 3. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y en esta misma línea, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, va a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y obviamente hay algunos pecados que se pueden cometer con las palabras. Así es, y yo quiero que veamos que nuestra boca debe ser consistentemente una boca de bendición. Pero si no tenemos cuidado nuestra boca, como decía aquí Santiago, la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Y lo que está refiriendo es a cuando alguien irresponsable toma un fósforo y prende un bosque. Acabo de ver una noticia que ayer murieron unos bomberos yo creo que fue en Alta Verapaz o Baja Verapaz, Rabinal, no recuerdo en dónde, pero tristemente los bomberos intentaron apagar el fuego y el fuego los abrazó. Y uno de los comentarios era, debería haber una pena muy severa a aquellos que inician fuegos. Y quiero contarles que aquí a mi derecha tengo a un hombre que le gusta jugar con fuego. En rehabilitación ya. Ayer hicimos Ese es su churrasco. pasado. Ayer hicimos un churrasco y yo soy el responsable del fuego. Así es. Muchas gracias por ese privilegio. Tenemos un flameador ahí y se mira lindo, es potente, pero es peligrosísimo. Sí, sí. Entonces, la Biblia dice que la lengua es precisamente así como un fuego. Y veamos una lista de posibles pecados que nosotros podemos cometer con la lengua. Yo creo que si usted tiene más, le pedimos que nos ayude con un mensajito de texto. Pero con la lengua podemos hablar chismes.
Eso quiere decir que tenemos una información y la soltamos cuando en el ambiente no adecuado. No necesariamente tiene que ser una mentira, pero yo puedo ver algo que no está bien e írselo a comunicar a las personas inadecuadas. Eso es un chisme. 2, una mentira, decir algo completamente falso. Una calumnia es hablar algo malo de otra persona siendo mentira. El halago manipulador. También ese es otra posible pecado. La murmuración, cuando nosotros nos quejamos de nuestro jefe, nos quejamos de Dios, estamos como ¿qué dijéramos? Inconformidad hablando de esto. También palabras hirientes, que es lo que decías, Sebas. A veces uno puede herir a otros con las palabras, y si nos tomáramos el tiempo podríamos ser de bendición con nuestras palabras, pero si somos descuidados, herimos con las palabras. Y también falso testimonio, que es alguien que deliberadamente testifica en contra de otro sabiendo que es mentira. Así que... De esa forma es como Santiago precisamente nos va a decir que la lengua, si se le da ese poder o esa libertad, puede ser capaz de destruir. Santiago lo dice de esta forma, dice que inflama la rueda de la creación. Imagínense que la lengua, hablando cada uno de estos pecados o emitiendo cada uno de estos pecados, ya sea mentira, chisme, calumnia, etcétera, va a dañar las relaciones pequeñas dentro del hogar, dentro de la comunidad del hogar o dentro de la comunidad de trabajo, dentro de la comunidad eclesiástica o en el vecindario. Entonces se está dañando todas esas relaciones y eso evidentemente puede traer consecuencias muy severas. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar el daño que una palabra ocasiona en el corazón de un niño, de una mujer, de un hombre, de un anciano. Y es eso, está dañando la creación de Dios. Y de hecho, el ser humano que ha sido creado a la imagen y la semejanza de Dios es como no estar midiendo que si estoy ofendiendo a mi hermano, como dice Santiago, ¿verdad? Estoy prácticamente, Juan es el que va a decir, ¿verdad? El que ama a Dios, que a quien no ha visto, ¿cómo va a amar a su hermano a quien sí ha visto? Entonces, nuestras palabras hacia ese hermano, hacia ese amigo, hacia esa persona a quien sí he visto, debe de ser no solo con responsabilidad, sino dignificando a la otra persona. Obvio, entramos en la disyuntiva, pero ¿qué pasa cuando sí tenemos que señalar cosas que corresponden? Entonces, ahí es cuando Santiago nos dice, no seas un fuego, sino mide tus palabras. En Santiago capítulo 1 va a decir, no hablemos con ira, porque el que habla con ira pierde la noción y el control de sus pensamientos y por lo tanto de sus palabras. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y yo entiendo lo que dice Santiago, que la lengua es difícil de domar, porque a veces yo he pensado que ya la tengo bajo control y de repente digo algo que no conviene y yo digo, pero ¿por qué otra vez se me salió esto, verdad? Y fíjate que yo regreso a que a veces es lo interno del corazón, porque a veces no es ni siquiera realmente el pecado, que puede ser uno de estos, sino que ¿por qué hacemos eso? Tal vez no, yo no creo que la gente dice cada día que se levanta, hoy voy a hacer todo mal y voy a arruinar a quien pueda, sino que tal vez dice, es que yo lo dije porque había que hacerlo, precisamente lo que tú decías, y cómo distingo si sí o si no. A veces lo que tenemos son ideas que el diablo nos ha sembrado, nos ha engañado, y entonces uno cree tal vez que es lo que debe hacer, que es lo que corresponde, ¿verdad? Alguien dirá, no, es que yo soy muy sincero, dice, pero dice, yo no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Y considera que eso es lo correcto. Y entonces no mide su lengua, pero el asunto está en el corazón. Precisamente las palabras son ventanas a nuestro corazón y entonces uno puede ser insensible y entonces tener palabras hirientes. Uno podría ser egoísta, digamos, y entonces no fijarse en los demás. Creería yo que las palabras son esa ventana que nos muestran y cómo está uno, y nosotros mismos ahí tenemos la oportunidad de vernos, pues, de vernos en un espejo cuando salen nuestras palabras y decir, bueno, ¿qué es lo que está saliendo? Y no quedarnos ahí, sino ir al fondo de qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. Sí, hablando de fuentes, Santiago está hablando de que no puede venir de una misma fuente agua salada, agua dulce. Un árbol que da higos no puede dar olivo. Entonces es lo mismo, es un reto para el creyente también, para el que tenga fe de decir cuáles son el nivel de palabras que estoy utilizando. Y como veíamos un listado de pecados que obviamente se cometen, como chisme, mentira, murmuración, calumnia, yo también tenía
el deseo de dar lo opuesto, el hablar verdad, Excelente. edificar a otros con palabras, honrar a las personas, animar y dar esperanza, bendecir en lugar de maldecir, guardar confidencias, dar retroalimentación con amor, escuchar con atención. Sin duda, cuando hay que decir algo porque hay que decirlo, el Señor también nos da la capacidad y la sabiduría para poder abordar los temas con amor, con gracia, sin perder el sentido de justicia y de que se pueda aclarar cualquier tipo de engaño, pero con la sabiduría y gracia para poder hacerlo. Porque si alguien que está en rehabilitación, no, alguien que sabe de fuego, o sea, una chispita y un poquito de viento y un terreno seco, árido, es suficiente para que haya un incendio. Un detalle, yo siento que las palabras muestran cómo interpretamos nosotros la vida, porque hablando de la murmuración, ¿por qué alguien se queja? Pues porque cree que tiene derecho, porque no le están dando lo que corresponde. Es una ventana que nos muestra cómo interpreta él la vida y lo que sucede. Y entonces cuando nosotros nos quejamos, dice, ya no me voy a quejar, pero es que me cae mal. Sí, pero ¿por qué te cae mal? Es que no hacen lo que deberían de hacer. ¿Y por qué deberían de hacerlo, verdad? ¿O por qué te corresponde a ti regañarlos? Y entonces uno puede ir un poquito más, digamos, porque las palabras son una ventana de nuestro corazón. Y si te das cuenta, la murmuración no es un pecado pequeño. A Dios le crispaba los nervios cuando el pueblo de Israel murmuraba en el desierto. Y puede estar pasando ahora también, cuando nosotros nos quejamos y decimos, Dios no me escucha, Dios no está ahí conmigo, yo no sé por qué permitió esto. Dios le pone atención a esas palabras. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen incidencia en el mundo espiritual, tienen incidencia hacia Dios, hacia otros y hacia nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces la palabra que dice que nuestras palabras deben ser medicina, en Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hagamos una pausa ahí, comentemos ese proverbio. Ese está duro. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay gente que solo sabe herir con su boca, ¿ya? Pero también dice, la lengua de los sabios es medicina. Yo quiero preguntarte, ¿tus palabras qué son a los que te rodean? ¿Son medicina o son golpes de espada? Si son golpes de espada, no te sientas ufano por eso. Eres una persona que no está representando al Señor con sus palabras. Pero si tus palabras son medicina, entonces estás representando la sabiduría del Señor, ¿verdad? De hecho, el apóstol Santiago en 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Yo no sé si les ha pasado, pero voy a confesar un pecado. Me he dado cuenta que cuando algo me molesta y empiezo a hablar, mi esposo, Gonzalo, ¿verdad? Y le empiezo a decir y siento que en la medida en que más hablo, más me enojo. Exactamente. En la medida en que más hablo, más me enojo y si no me contesta, me enojo más. Mi amor, te amo. Pero ahí, por eso es la importancia de que uno aprenda a ser sabio, porque Santiago nos invita a que no nos airemos, a que escuchemos primero y que luego hablemos, porque yo creo que esas palabras como espada es cuando le hemos dado rienda suelta al pensamiento, como decía Suguito hace un rato, a las emociones, y luego todo eso lo verbalizamos y empezamos a ser hiriente. Como yo me conozco, que a veces tiendo a ser hiriente, he aprendido a guardar silencio porque digo, no quiero decir algo de lo que después voy a arrepentirme. Y es que nuestras palabras podrían marcar a una persona y tanto más autoridad tenemos, más los podemos marcar. Así que debemos, si vamos a corregir algo, mejor calmémonos, pensemos bien qué vamos a decir y pronunciemos palabras que lleven vida, que si hay que corregir, pero que sean positivas y ayuden a la persona. Sí, ¿verdad? también esto lo mencionamos y aparece en Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, no, sufre uno cuando eso sube. Sí. Es algo que creo que va muy de la mano con lo que hablaba Carol, sin duda. Es bien difícil porque uno se puede dejar llevar por las emociones, por lo que sucede en el momento y querer pasarse llevando a la gente, pero luego justificar el por qué lo dice. Pero aquí también Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
No sé si en verano ustedes buscan la sombra de un árbol o buscan... yo recientemente salí a caminar y vi diferentes pájaros, loros, pericos en un árbol. Dije, qué hermoso poder pasear por ahí. ¿Y por qué será que las aves se juntan en ese lugar, encuentran un hogar, un cobijo, un espacio seguro? Que así sean nuestras palabras también, nuestras respuestas, que nuestra lengua puede ser apacible, que la gente se acerque no para que nosotros los adulemos, sino porque podamos darles alguna palabra de esperanza, para que en ningún momento sea como una palabra de quebrantamiento de espíritu. ¿Hasta qué nivel puede llegar nuestras palabras malintencionadas? Y nosotros lo hemos visto. De repente hay una señora amargada que lo que sale de su boca es amargura. Sus hijos empiezan a absorber esa amargura. Su esposo, su entorno. O un hombre que solo amargura saca de su boca. Nosotros no tenemos que vernos ahí. Debemos ser transformados por el poder del Señor. Tenemos gente que nos está escribiendo. Mateo Cuá, desde Carolina del Norte, dice. También Rafa Sil, también desde la zona 11 de Misco. Muchas gracias. Y queremos que nos cuenten cómo les ha ido a ustedes con las palabras, si sus palabras ya sienten ustedes que son medicina o aún falta trabajarlas. Carol, tienes también un proverbio asignado, sí, ¿verdad? Es el mismo, 15:4 dice, la lengua pasible es árbol de vida. Pero mientras leía esto, pensando, y voy aquí a hablar a las mamás y aún a todos los adultos. Cuando los niños están pequeños, me acuerdo que a veces celebran cuando el niño dice una mala palabra. Cuando dice una grosería. Ay, miren el niño lo que está diciendo. Qué chistoso. Qué chistoso. Y no puede hablar, pero mira lo primero que dijo. Sí, hombre. El niño crece creyendo que esas palabras, precisamente como decía el apóstol Pablo, esas palabras corrompidas salen de su boca. Y él crece escuchando celebraciones detrás de eso. Qué duro es, Huguito, cuando de repente se da cuenta, pero no por causa de sus padres, sino que otro se lo diga, qué feo hablas o qué vulgar eres o cosas así. Entonces, pensando en esas palabras que a veces incitamos a los pequeñitos a que lo digan. Si queremos hombres sabios, mujeres sabias, que saben dominar su lengua, debemos enriquecer su lenguaje. Debemos enriquecer su vida, debemos enriquecer su espíritu con palabras de bendición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted le dice constantemente a su niño, eres bruto, eres feo, eres etcétera, ese tipo de palabras, él va a crecer creyendo que él es, pero entonces va a replicar en otros, y es lo que hemos dicho. Ahí es cuando se vuelven de repente agresivos hacia los demás y ellos mismos no entienden, pero es que fueron configurados progresivamente en su infancia y adolescencia con ese tipo de lenguaje. Mejor construyamos un acervo que tenga palabras, Huguito, de mucha bendición y afirmación para otros. Y tú dices, tal vez de grandes alguien se lo dice, pero ¿sabes qué es el problema? Que a veces nadie se lo dice a uno en lo que uno está equivocado y uno cree que ciertas cosas son correctas y nunca se da cuenta. Yo creo que esa es parte del valor que cuando nosotros leemos la palabra podemos ir aprendiendo, cuando escuchamos y entendemos. Ayer hablaban de que el que tiene mucho fruto es el que lee y que entiende, ¿verdad? A mí me gusta esa parte, porque creo yo que cuando nosotros entendemos algo y renovamos nuestra mente, como dice la palabra, entonces empezamos a hablar diferente. Y otra vez las palabras son esa ventana de una mente renovada que entonces lleva hacia la bendición, ¿verdad? Y no hacia otras cosas. Y entonces, aunque nadie nos lo diga, tal vez nosotros, porque es fácil cuando uno lee esto decir, ay, sí, el fulano, el mengano, que tan tosco, que tan grosero, que tan... ¿Cómo estaremos nosotros, verdad? Porque seguramente nosotros todos podemos mejorar. Miren lo que dice Ani de Rosales. Dice, buenos días. A mí me ha ayudado cuando siento ganas de criticar a alguien, recordar lo que dice Mateo 7:2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Muchas gracias, Ani. Eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Los únicos dañados cuando juzgamos somos nosotros mismos. ¿Y cuándo es que juzgamos? Cuando emitimos esas palabras. También Claudia Celada dice, bendiciones, escrito está que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este salmo es el que me fortalece en momentos de angustia, tribulación y cuando tengo necesidad de Dios. Genial, Claudia. Claudia nos está diciendo que es necesario mejor hablar la palabra. Y ¿cuántas veces Jesús
citó la palabra, los salmos. Jesús hablaba Deuteronomio. y daba respuestas con, exacto, Deuteronomios. Y nosotros tenemos que aprender a citar la escritura y a cuidar las palabras. Y si no tenemos algo bueno que decir, mejor recitar la palabra, ¿verdad? Si no, calladitos se ven más bonitos. Por ahí. Exactamente, exacto. Y Hugo tiene un tenemos. último Y es aporte. que nuestras palabras también, una cosa importante es que activan milagros. Y tenemos algunos textos para esto. En Mateo 21, 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, y ahí están las palabras, ¿verdad? Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, también tenemos que nuestras palabras pueden producir milagros o producir, sí, cosas sobrenaturales. En este caso, Jesús maldice a la higuera. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario, y es que como las cosas a veces se llevan a los extremos, ¿verdad? Yo cuando estoy en una dificultad puedo decir, con la ayuda del Señor voy a salir, o ese monte se va a caer. Y también a veces alguien puede decir, yo declaro, incluso esa palabra se ha oído en algunos lugares, ¿verdad? Y a veces lo llevamos a extremos, yo declaro que ese carro es mío. Y empezamos a hacer cosas como en una actitud egoísta. Incluso he oído estas discusiones donde dicen, ¿cómo es que alguien que yo declaro, cómo le voy a decir yo al Señor algo así, qué arrogante o qué irrespetuoso? Pero precisamente como hablamos de que en la interpretación de la cabeza de cada quien está cómo piensa las cosas. Y cuando alguien dice, yo declaro, voy a poner... Si lo está diciéndoselo a Dios, sí que irrespetuoso, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir a Dios qué hacer. Pero si por aparte es Dios el que lo está diciendo y yo no se lo estoy diciendo a Dios, sino que Dios a través mía se lo está diciendo a una circunstancia, pues cambia todo el concepto. No estoy siendo irrespetuoso con Dios, al contrario, estoy llevando la palabra de Dios hacia las circunstancias. Entonces, el asunto es que cuando nosotros hacemos algo de eso, se trata de tener fe y de seguir al Señor, no de hacer lo que a mí me da la gana. Si yo estoy en el plan de Dios, haciendo la obra de Dios y dando algo que Dios dijo, pues no debería tener pena en decir, vamos a salir adelante en esto porque el Señor está conmigo. No es que yo se lo esté ordenando a Dios, es que Dios lo está dictando y yo soy su vocero que simplemente dice aquello que está en el corazón del Señor. Y si Jesús lo dijo, tenemos que ponerle atención, porque Él dice aquí, si tuvieres fe y no dudaréis, esto haréis de la higuera. Y no solo esto, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar. Y Jesús nos está instruyendo cómo funciona el mundo de lo sobrenatural, ya en Él. Ahora, también puede haber una posibilidad. Ahora hay gente que está sacando a Dios de la ecuación. Y dice, bueno, yo manifiesto, declaro, y dicen el universo, no sé qué, va a hacer que esto pase. Como diciendo, Dios no existe, no sé ni qué hay del otro lado, pero me va a ayudar. Eso es un error, ¿verdad? Eso es un error. Nosotros tenemos que saber que Jesús es la puerta al mundo espiritual. Y cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús, Dios me va a sacar de esto, cuando estamos en oración y es en oración que sentimos que tenemos que hablar un milagro, esa es la fórmula correcta de hacerlo. Y recordemos Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, recuerdo que es Ezequiel 37, si no me falla la memoria, cuando Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos secos. Dios puede haber hecho el milagro, pero le está enseñando al profeta y nos está enseñando a nosotros que los milagros deben pasar por nosotros. Y a medida que el profeta va hablando los huesos, Dios va haciendo el milagro. No es que el profeta tuviera el poder es de Dios, pero Dios nos invita a participar de los milagros. Entonces, en nuestro contexto, amigo, nosotros podemos hablar vida, hablar bendición sobre lo que está a nuestro alrededor, o también podemos hablar muerte. El mismo principio funciona. Entonces, veamos tres extremos. Uno, hay gente que está sacando a Dios de la ecuación y diciendo, yo declaro, yo confieso y manifiesto. Eso se parece mucho a la brujería. Y por otro lado estarán los conservadores que dicen, uy, Dios guarde, no, si Dios lo va a hacer, que Él lo haga. Entonces Ezequiel le hubiera dicho a Dios, Dios, si tú quieres que vivan los huesos, háblales tú. Pero Dios le dice, háblale tú. Y eso es precisamente lo que dice Jesús acá. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar,
todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Otro ejemplo es cuando Josué, en Josué 10, lo vimos en el libro anterior, le dice al sol, detente. Dice, oró Josué a Dios diciendo, sol detente en Gabaón y luna en Ajalón. Quiere decir que si nosotros tenemos a Dios detrás, como decías, Hugo, nosotros en fe, en un momento de inspiración divina, podemos hablar los milagros. Así que, ¿qué tal si oramos? Estamos esperando la comunicación. Quisiéramos agradecer a mucha gente que está comunicándose con nosotros. Janet de Méndez dice, Sebas, orando por usted y por su amada esposa. Encarnación también nos dice, amén, amén. También Edgar Estuardo López dice, desde San José Pinula. Pero queremos que usted nos cuente cómo le ha ido con este principio, si usted ha tenido resultados positivos o negativos con respecto a sus palabras, qué le ha hablado al Señor. Eso es muy importante. Pero ¿qué tal si oramos? Oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude a consagrar, a dedicar cada una de nuestras palabras a Él, para que nuestras palabras sean una fuente consistente de bendición. Padre, hoy venimos delante de ti meditando en relación al poder de nuestras palabras. Señor, que todas estas lecturas bíblicas nos ayuden a crecer en fe, a responsabilizarnos de cada palabra. Te pedimos perdón por las palabras que no son correctas que han salido de nuestra boca. Si en enojo hemos participado de chismes, de mentiras, de calumnias, de halagos manipuladores, de murmuración, si hemos herido con nuestras palabras, si hemos dicho falso testimonio y cualquier otra variable, perdónanos, Señor. Queremos que nuestra boca sea consistente, una fuente de bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, sobre el lugar donde trabajamos, sobre nuestra ciudad. Señor, que salgan de nuestra boca palabras de bendición que puedan nutrir, que puedan bendecir a los que están a nuestro cuidado. No sé si alguien quisiera agregar algo a la oración, Huguito, Carol. Sí, Señor, ayúdanos también a que desde nuestro corazón podamos perdonar y a través de este perdón manifestar el amor tuyo, Señor, hacia aquellas personas que en algún momento y por las distintas circunstancias podríamos tener algo que nos estén alejando de ti, Señor. Ayúdanos a amar a través del perdón. Amén. Amén. Yo te animo a que digas, en el nombre de Jesús, yo muevo esta montaña. Así es. Y yo confío en el Señor, que Él obrando con su poder dentro de mí, hará que esto se disipe en el nombre de Jesús. Y oramos para que no sea que la fe no va a negar las circunstancias, pero dependiendo del Señor, decidimos hablar por medio de Él para que podamos atravesar cada una de ellas y que nuestras palabras sean esa llave que pueda habilitar en nuestro corazón la oportunidad de creer, de confiar, de descansar en el Señor en medio de cualquier prueba y circunstancia, confiando que sin duda es en medio de su poder que podemos ver estas circunstancias adversas cambiar para que obre para bien. Amén. Y sabes, si estás pasando un momento difícil, te invitamos a orar, a repetir, a pronunciar, a declarar el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En el nombre de Jesús hablamos estas promesas sobre nuestras vidas y es por eso que removemos esa montaña, esa aflicción que estás teniendo, ese milagro que necesitas en el nombre de Jesús. Lo oramos sobre tu vida en tu nombre. Amén. ¿Cómo se siente? Qué rico orar, ¿verdad? Qué delicioso estar en comunión con el Señor. Sabemos que Él está con nosotros. Y ahora vamos a pasar a otra sección y es a leer el libro de Joyce Meyer. Recuerda que estamos acá con esta mujer que es una tremenda mujer de bendición. A ella le pasaron cosas terribles, pero se ha sobrepuesto a eso y es por eso que estamos en esta temporada leyendo este libro de bendición en el desorden. Veamos esta cortina y arrancamos con nuestra lectura hoy. Si alguna vez has pensado que tu vida es un desastre, Dios está diciendo, viene una bendición. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente.
Leemos entonces ahora el libro con el subtítulo Ten cuidado con lo que dices. Y dice así: cuando la vida se vuelve desordenada, nuestro humor tiende a desplomarse. Cuando eso sucede, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Tal vez nos enojamos con otras personas y herimos sus sentimientos, o incluso dañamos una relación. A menudo decimos cosas que más adelante desearíamos no haber dicho. Todas las palabras contienen poder, ya sea negativo o positivo, edificante o degradante. Seremos sabios en recordar que nuestras palabras tienen la capacidad de ayudar o dañar tanto a nosotros como a otras personas. ¿Qué clase de palabras declaras cuando llegan problemas? Yo sé la clase de cosas que solía decir antes de aprender a ser más sabia, dice Joyce Meyer. Hacía declaraciones como nunca falla, siempre tenemos algún tipo de problema desordenado en nuestras vidas. Esto es más de lo que puedo soportar, tiro la toalla, estoy harta de tener problemas. Ten mucho cuidado con las palabras que dices, porque según Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. A menudo hablamos debido a nuestras frustraciones sin darnos cuenta de que las palabras positivas y llenas de fe tienen el poder de ayudar a sacarnos de una situación y cambiar cómo nos sentimos en medio de ella. No es extraño que Jesús dijera que no hablaría mucho cuando comenzó su sufrimiento. Juan 14:30. Es mejor no decir nada que decir algo equivocado. No sé si usted está de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es mejor no decir nada que decir algo equivocado. Si no puedes decir algo que te ayudará a ti mismo o a otra persona, entonces no digas nada. Las palabras tienen consecuencias y afectan el resultado de nuestras vidas. Si batallamos por declarar palabras transformadoras durante los momentos de problemas, entonces sería mejor que nos quedemos callados. Vamos a ver, si no batallamos a decir, pero básicamente, si no vamos a decir algo bueno, mejor no lo digamos, y si vamos a hablar, que sea algo que venga inspirado de parte del Señor. En Guatemala decimos calladito me miro más bonito, pero seguimos la lectura y dice, como ya mencioné, cuando llegan los problemas, las emociones se desbocan y lo primero que queremos hacer es hablar sobre cómo nos sentimos. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es declarar la palabra de Dios sobre la situación, haciendo comentarios como los siguientes: esto me hace daño, pero creo que Dios sacará algo bueno de ello. Esto es difícil, pero Dios me dará la fortaleza para lidiar con ello. Estoy sufriendo, pero Dios me consolará y me mostrará qué hacer. Esta situación parece injusta, pero sé que Dios me ama y me recompensará si sigo haciendo su voluntad. Cuando estamos sufriendo, no tenemos que fingir que no batallamos, sino que debemos pelear la buena batalla de la fe mientras sufrimos y hacer guerra espiritual con nuestras palabras. Yo no sabía nada sobre el poder de las palabras hasta que tuve más de 30 años y lo que he aprendido desde entonces ha sido transformador. Sigo cooperando con Dios cada día para que me ayude a declarar palabras de vida en lugar de palabras de muerte, dice la autora, pues soy consciente del poder que tienen las palabras y poco a poco progreso firmemente. Mira siempre tu progreso en lugar de mirar cuánto te queda aún por recorrer, porque eso te alentará a proseguir. Yo solo quiero enfatizar lo que decía Sebas. Cuando estamos sufriendo no tenemos que fingir que no estamos batallando, ¿verdad? Sino que debemos pelear la buena batalla de la fe mientras sufrimos y hacer guerra espiritual con nuestras palabras. Entonces no se trata, digamos, si estoy enfermo, decir, no, yo estoy sano y como que parezca negación. No, podríamos decir, sí, tengo un diagnóstico de enfermedad, pero en el nombre del Señor creo que Dios me va a sanar. Eso es una batalla espiritual con nuestras palabras. Continuamos entonces con la lectura. La palabra de Dios nos enseña que podemos hablar a nuestros problemas y decirles que se lancen al mar. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, que lo que dice sucederá, que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Mi papá me decía, los milagros no suceden porque uno los desee, porque uno los crea. Suceden porque uno los dice. Y porque eso es lo que dice Jesús ahí. Es digan y va a realizarse. Huguito. Excelente. Seguimos. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo
les perdone a ustedes sus pecados. Esto es Marcos 11, 22 al 26. Observemos que este pasaje de la Escritura menciona hablar a un monte representando un problema y no acerca de él. Por lo general, cuando tenemos un problema, normalmente hablamos de él a cualquiera que nos escuche, pero ¿qué bien hace eso? Tal vez si necesitamos desahogarnos con alguien, pero Dios es mejor consejero que cualquier otra persona. Prueba a hablar a tus problemas en lugar de hablar acerca de ellos. Recuérdales lo que dice la palabra de Dios. A continuación, tenemos algunos ejemplos de buenas maneras de hablar a nuestros problemas. Problema: Dios está de mi lado y siempre me da la victoria. 2 Corintios 2:14. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Soy más que vencedor por medio de Cristo que me ama. Romanos 8:37. Problema: no temeré. ¿Por qué pueden hacerme los meros mortales? Hebreos 13:6. Perdón. Podemos decirle al que empieza a leer antes, podemos decirle a la escasez, problema de escasez, mi Dios suplirá todas mis necesidades. A veces tenemos temor por el futuro y podemos decir, como dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas mis necesidades. También podemos decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero es que no se refiere a todo, dirían algunos. No, ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, al declarar palabras positivas llenas de fe, serás fortalecido y alentado. Te ayudará a creer que tus problemas no son más grandes que Dios y que con Él de tu lado puedes manejar cualquier cosa. Muy bien. Declara la palabra de Dios a tus problemas. Ora y cree que lo que has pedido será tuyo. Antes de pedirle nada a Dios, asegúrate de que no tienes falta de perdón en tu corazón contra nadie. Lo único que queda por hacer es creer que Dios está obrando y que tu victoria llegará pronto. Mientras tanto, puedes disfrutar tu vida. Dios promete que obtendremos lo que pedimos si está dentro de su voluntad, pero no nos dice exactamente cuándo lo obtendremos. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Eso lo dice 1 Juan 5:14. Qué promesa más increíble, ¿verdad? Ustedes, esa confianza, todo lo que pedimos en oración, Dios lo está escuchando. Con esa fe debemos orar y con esa fe debemos cuidar cada una de nuestras palabras. Continúa la autora y dice, la Biblia nos dice que las personas verdaderamente religiosas deben domar, disciplinar su lengua. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada, dice Santiago 1:26. Lamento decir esto, dice la autora, pero algunas de las personas más mezquinas que he conocido jamás eran personas que se consideraban a sí mismas religiosas. Realizaban las obligaciones externas de la religión, asistencia a la iglesia, lectura de la Biblia, dar ofrendas y más, pero no levantaban ni un solo dedo para ayudar a nadie y eran las primeras en criticar y juzgar a cualquiera que no encajara en su marca particular de religión. En Mateo 23, Jesús tuvo palabras mordaces para personas que practicaban esa clase de religión. Las personas más religiosas de su época se llamaban fariseos. Ellos estudiaban la Torá y seguían cuidadosamente todas las normas y regulaciones religiosas de su época. También eran muy críticos y eran unos hipócritas. Les decían a los demás qué hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Jesús dijo que eran como sepulcros blanqueados. Yo he conocido a muchas personas parecidas a fariseos en mi vida y he visto de primera mano que la mayoría de ellos no domina su lengua. Jesús nos hace libres de las regulaciones rigurosas de la ley y abre el camino para que tengamos una relación con Dios el Padre por medio de la fe en Él. El código moral de Dios ya no está grabado en tablas de piedra, sino que Él ha puesto su ley en nuestras mentes y la ha escrito en nuestros corazones. Si aprendemos a seguir lo que Dios pone en nuestros corazones en lugar de seguir nuestras emociones, declararemos más palabras de vida. El deseo de Dios es que disfrutemos de la vida. Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños.
podemos ver por este versículo que nuestras palabras no solo afectan a otras personas, sino que también nos afectan a nosotros. Las palabras engañosas también entristecen al Espíritu Santo y eso es algo que deberíamos ser diligentes en evitar. Qué impresionante. Miren ustedes, si lo aplicamos, 1 Pedro 3:10, el que quiera amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua del mal, que deje de estar profiriendo maldiciones. Y nosotros empezamos a hablar bendición y empezamos a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, porque no es lo mismo alguien que se hunda en una tristeza profunda, nada me sale bien, nadie me ama, en todo fracaso y ahora me duele esta parte del cuerpo, y empezar a maldecir todo lo que está alrededor, o empezar a confesar, Dios está conmigo, el Señor me va a ayudar, como leíamos en el Salmo 3, y cuántas bendiciones hay y cuántas escrituras hay que nos pueden alentar para declarar milagros y ver el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Sí, me gusta la parte que leíamos de Primera de Juan cuando dice que si pedimos conforme a su voluntad, es decir, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. De hecho, el libro de Santiago, Él desde el inicio va a hablar de que todo aquel que se acerca a Dios, que le pida con fe. Esto habla en medio de los problemas. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, pero pídala con fe, porque Él es el dador de todo bien. Y Juan retoma una teología muy similar. Si se dan cuenta, está la oración, una oración que se hace basada en la fe, una oración que busca hacer la voluntad de Dios y una oración que entonces entrega delante de Dios los problemas y podríamos decir los deseos también. Es decir, Dios está atento a sus hijos. Él está atento a sus peticiones, pero también está midiendo cómo está el corazón de ese hijo y si ese hijo se está conectando a su corazón y a su voluntad. Y dirá usted, ¿y cómo voy a saber cuál es la voluntad, Huguito? Eso es el desafío. Me vienen a la mente las palabras que se le dijeron a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y entonces harás prosperar tu camino. A mí también me gusta, No es mágico, y ojalá que pudiéramos así renovar nuestra mente. Y algo que a mí me gusta es que dice que Dios sí quiere que disfrutemos la vida. Primera Pedro dice que si alguien quiere amar la vida, gozar de días felices, Jesús dijo que podíamos tener vida en abundancia. Y creo yo que es una excelente oportunidad ahora que estamos evaluando nuestras palabras porque nos muestran nuestro corazón. Y cuando nosotros recordamos que Dios nos ama, que Él dio su vida por nosotros, que Él está dispuesto a ayudarnos, que Él quiere vernos disfrutar de la vida, yo pienso que cambia a uno su corazón, su mente, y entonces podemos empezar a decir palabras de bendición. Excelente. Muy bien, vamos a hacer un breve corte porque estamos hoy cambiando un poquito el formato, si alguien ya se dio cuenta. Vamos a hacer un breve corte, pero no se desprenda porque vamos a regresar con más crecimiento personal, más oraciones. Vamos a seguir aprendiendo a cómo hablar correctamente. Esto es Vaya con Dios. Regresamos en breve. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. La autora nos va a llevar por el camino de la bondad y el amor. Estos nos seguirán, dice la autora. El rey David tenía muchos enemigos. Sin embargo, en el Salmo 23, que incluso en medio de sus batallas experimentaba la bendición de Dios y tenía más que suficiente para satisfacer sus necesidades y que la bondad y el amor los seguirían todos los días de su vida. Tenemos tendencia a pensar que no podemos disfrutar la vida mientras tengamos problemas, pero eso no es cierto. Al igual que David, podemos ver a Dios hacer cosas buenas por nosotros mientras nuestros enemigos nos observan. Yo creo que debemos destacar esto. Tenemos la tendencia a pensar que no podemos disfrutar la vida mientras tengamos problemas. Entonces nunca la vamos a disfrutar, ¿verdad? Ustedes siempre vamos a estar con situaciones complicadas, pero la clave es saber disfrutar la vida y sobre todo saber que cuando tenemos un problema, Dios va a hacer un milagro. Mire, la próxima vez que usted tenga un problema, diga, un milagro tiene Dios aquí, algo va a hacer el Señor, algo me va a enseñar el Señor a través de esto y disfrutemos la vida a medida que encontramos esos problemas. Sebas. Continuamos con la lectura. Servimos a un Dios que llama a las cosas que no son como si existieran. Y nosotros podemos hacer lo mismo, tal como hizo David. Incluso durante las dificultades podemos llamarnos dichosos y bendecidos. Y en medio de la carencia podemos declarar que tenemos más que suficiente.
Recordemos que Jesús prometió que podemos tener paz en medio de la aflicción. Podemos recibir bendición en medio de un desorden. David declaró palabras positivas y edificantes mientras experimentaba circunstancias negativas, y deberíamos seguir su ejemplo. Las palabras que pronunciamos durante los tiempos de problemas son vitalmente importantes. A lo largo de los salmos vemos al salmista conversando abiertamente con Dios acerca de sus problemas, pero siempre termina declarando su confianza en Dios y su expectativa de ser bendecido. En el Salmo 13, 12 a 5, David escribe: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor, Dios mío, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte y así no dirá mi enemigo: lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Declarar que seremos bendecidos mientras atravesamos pruebas y tribulaciones no tiene sentido para la persona natural, no espiritual. Pero nosotros somos personas espirituales que miramos más allá de nuestras circunstancias y andamos por fe. Deberíamos andar por fe y hablar por fe. Te recomiendo que declares bendiciones sobre ti mismo y sobre tus seres queridos cada día, porque Dios es bueno y ha prometido bendecirnos. Muchas veces he deseado poder retirar palabras que había dicho que crearon problemas en mi relación con alguien. No podemos dominar la lengua mediante la fuerza de voluntad solamente, pero podemos pedir la ayuda de Dios y aprender a pensar antes de hablar. Aprender a pensar antes de hablar, ¿va? Muy bien. Basándome en Salmos 141:3, dice la autora: yo oro diariamente. Dios, ponme en la boca un centinela para que no peque contra ti con mis palabras. Qué bueno. Porque controlar la lengua puede ser que sea uno de nuestros mayores retos y es un desafío por el que necesitamos orar una y otra vez. Recordemos, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, leíamos en Proverbios 18:21. ¿Qué tal si oramos ahorita y le decimos esto? Padre, pon un centinela en nuestra boca para que nuestras palabras no sean pecado en contra de ti. Y también aprovecho usted para decirle: Señor, si he dicho palabras que te han ofendido, Señor, perdóname. Si he dicho palabras que han traído enfermedad y quiebra económica, Señor, toma esas palabras y llévala a la cruz y anula su peso en contra mío. Yo te pido, Señor, que el peso de esas palabras imprudentes que he dicho sean borrados. Y si tú has hablado mal sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, dile: Señor, perdóname, y todo peso espiritual que venga a raíz de lo que dije sea quitado. Continuamos entonces con la lectura y dice: te aliento a que tomes una semana y escuches las palabras que pronuncian las personas. Si lo haces, no tomará mucho tiempo en entender por qué tienen problemas en la vida. Podemos hacernos esa misma prueba nosotros mismos y obtener perspectivas sobre nuestras dificultades. Hagamos un compromiso de ser más cuidadosos con lo que decimos en todo momento, especialmente cuando tenemos problemas que avivan nuestras emociones. No hay mejor ejemplo de esto para nosotros que Jesús cuando manejó una dificultad que se presentó en forma de una gran tentación. Mateo 4:1-2 nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y estoy segura de que estaba cansado. Los momentos en que tenemos hambre, estamos enfermos o cansados, son momentos en los que el diablo le encanta atacarnos, porque somos más vulnerables que cuando nos sentimos fuertes. En el desierto, el diablo intentó conseguir que Jesús hiciera cosas que no estaban en consonancia con la palabra de Dios. Sabía que Jesús tenía hambre y lo probó diciendo: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús sabía que podía pasarse sin pan, pero no podía pasarse sin su relación con su Padre. Él sabía y siempre escogió lo que era más importante. Jesús conocía la palabra y declaraba la palabra. Satanás usa la Escritura e intentará torcerla para alejarnos del poder liberador de su verdad. Debemos de tomar el ejemplo de Jesús, quien al ser tentado, inmediatamente respondió con la palabra de Dios. En las tentaciones, Satanás intentaba hacer que Jesús demostrara que era el Hijo de Dios.
Sin embargo, Jesús sabía quién era y no tenía ninguna necesidad de demostrarlo. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, no deberíamos sentir la necesidad de demostrarlo a otras personas. Nunca somos verdaderamente libres hasta que no tenemos necesidad de impresionar a nadie. Lo repito, nunca somos verdaderamente libres hasta que no tenemos necesidad de impresionar a nadie. En la última tentación, el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todo el esplendor de todos los reinos del mundo y le dijo que lo adorara. Jesús respondió reprendiendo a Satanás y citando las Escrituras. Como ves, Satanás nos tienta a que cedamos a fin de tener algo que el mundo nos ofrece y no nos damos cuenta de que si simplemente esperamos en Dios, Él dará algo mucho mejor que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecernos. Después de que Jesús se mantuvo fuerte contra esas tentaciones, el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle, refrescarlo y fortalecerlo. No sé de ti, pero a mí no me vendría mal algunas visitas de un ángel. No creo que tengamos idea de cuántas veces el diablo nos tienta con mentiras intentando engañarnos. Muchas personas en el mundo ni siquiera saben que Él existe o que Él es su verdadero problema. El diablo miente y ellos creen sus mentiras. Yo fui una de esas personas por mucho tiempo. Aunque ahora reconozco muchas de las mentiras del enemigo, sé que hay ocasiones en que, por una falta de diligencia de mi parte, no las reconozco. Hay otras ocasiones en las que no soy lo bastante agresiva a la hora de resistirlo enseguida, tal como lo hizo Jesús. Después de que Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo dejó temporalmente hasta que llegara la siguiente oportunidad. Creo que es seguro decir que el diablo nunca nos dejará tranquilos por completo. Siempre buscará oportunidades para hacernos sentir desgraciados o mantenernos en esclavitud. Por lo tanto, necesitamos estar siempre alerta y en guardia. En el caso de Jesús, vemos que después que pasó las pruebas, comenzó su ministerio público e hizo milagros. Vemos otra vez que después de la prueba llegó la bendición. ¿Por qué necesitaba Jesús ser probado y tentado? Era importante para Jesús como el Hijo del Hombre pasar las pruebas de Satanás en su humanidad, porque Hebreos 4:15 nos enseña que fue tentado en todo, al igual que lo somos nosotros, pero sin embargo nunca pecó. Por eso Él puede tener empatía y comprensión hacia nosotros cuando enfrentamos pruebas similares. Jesús conocía la importancia de las palabras y cuando estaba bajo la presión del diablo siempre se aseguraba de resistirse a hablar desde sus emociones. Escogía sus palabras con cuidado y también deberíamos hacerlo nosotros. Entonces, aquí Joyce Meyer nos hace ver que cuando estamos bajo una presión es cuando más susceptibles somos de hacer una imprudencia. Y si ustedes se dan cuenta, acá Jesús es tentado, por ejemplo, a hablar a las piedras para que se conviertan en pan. Cuando tú y yo estamos pasando un momento difícil, cuando el enemigo logra desordenar nuestras vidas, ya íbamos todo nítido, no sé si le ha pasado, uno tiene una meta de ahorro y todo de repente, un golpe al carro, una enfermedad y uno dice, no puede ser, entonces, ¿para qué estaba ahorrando tanto? Aquí se me fue todo. Y ahí podemos nosotros empezar a pronunciar palabras imprudentes, palabras de maldición, cuando le podríamos dar una perspectiva correcta. Para esto el Señor me puso a hacer este guardadito. O sea, y Dios no me va a dejar. Así como el Señor proveyó, Él no me va a dejar. Nosotros podemos empezar a hablar vida sobre nuestra economía, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros planes. Hablemos vida porque ahí va a estar el Señor respaldándonos. Ahora, si nosotros hablamos muerte y maldición, entonces estamos jugando en contra de lo que Dios dice. Si estamos maldiciendo la higuera, y la higuera es nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra relación familiar, nuestro matrimonio, así no puede haber vida, ¿verdad? Y yo quiero decir algo, ¿cuántas familias no salen adelante porque se están maldiciendo unos a otros? O sea, una vez yo estaba meditando en esto y el Señor me hizo ver como un fango donde las familias están, porque hay muchas maldiciones en esos hogares. Así el Señor no va a poder bendecirnos, ¿verdad? Yo quisiera hablar acerca de ese fango que decís, porque digo, ¿qué será el fango? ¿Estaré yo en un fango? Sí. Y la autora nos daba aquí unos tips y dice que el diablo nos tienta con mentiras, dice que nos engaña. Una de las cosas que creo yo que por qué Jesús no cayó, hablando de las tentaciones de Jesús, es que Él no fue engañado.
Él se dio cuenta de las trampas. Y eso es lo que creo yo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros nos alineamos con la verdad del Señor, de lo que Él dice de nosotros, hablaba de la identidad. Si usted se enoja, pregúntele al Señor, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices de mí? Porque cuando uno reconoce el amor de Dios, cuando uno se siente hijo de Dios, la manera de pensar cambia. Y el verdadero crecimiento espiritual, creo yo, no es solo cambiar el comportamiento, sino es que cuando nosotros nos alineamos con la verdad de Dios y nuestra creencia empieza a ser conforme a lo que Dios dice, entonces nuestras acciones y nuestras palabras empiezan a alinearse con eso. Mientras que de lo contrario, entonces, ¿qué pasa si Dios me está atacando? Pues que mal me cae, ¿verdad? Entonces empiezo yo a hablar mal. Entonces, creo yo que este tip que nos da aquí la autora, que dice que no debemos dejarnos engañar. Y alguien dirá, yo, engañado yo, jamás. Pero sí, el diablo nos engaña a través de muchas circunstancias y nos hace actuar y hablar de manera inadecuada. Y si te das cuenta, el enemigo puede ponernos una idea. Así como le puso la idea a Eva y a Adán de comer del fruto. Pero los que comen del fruto fueron Adán y Eva. Igual, el enemigo te puede poner una idea de pronunciar maldición y sonar muy inteligente. Yo recuerdo que antes era muy negativo, ahora procuro no serlo, pero al sonar negativo parecía muy inteligente. Por ejemplo, si estábamos hablando de esto, yo era el que decía, no, momento, pero no solo con hablar y empezaba a ponerme muy religioso y doctrinal y sonaba muy inteligente. Pero esa es la tentación. El enemigo te puede poner una tentación de hablar mal y decir, ya vieron, yo dije que me iba a ir mal y así me ha ido. ¿Y qué estás probando? Simplemente estás probando que eres un profeta con retroceso puesto, ¿verdad? Pero si nosotros nos disciplinamos a hablar vida, si nosotros empezamos a hablar las promesas de Dios sobre nuestra vida, no le vamos a dar lugar al enemigo. Entonces, la próxima vez que tengas una tentación de hablar mal, de maldecir, de profetizar mal, ¿ya? Por ejemplo, ahorita que está pasando todo esto, hay gente que, no, miren, los pronósticos de la economía son terribles, empiecen a guardar arroz y frijol, porque no sé qué. O sea, y empezamos nosotros a maldecir, entonces sonamos como, ala, qué informado está él. Pero no nos está ayudando espiritualmente. Pero si nosotros, a pesar de esto, decimos, bueno, a pesar de todo, Dios nos va a sacar adelante, nos sacó de la pandemia, nos sacó de esto, vamos adelante, podemos llenarnos de fe y traer milagros a nuestra vida. Así es. Y si usted tiene algún problema de salud, recuerde a la mujer hemorroísta, dijo, si tan solo toco el manto del vestido. Si usted tiene problemas de economía, recuerde a la viuda que visitó Eliseo y que el aceite abundó en muchas vasijas. Si hay problemas de fertilidad en su familia, si hay problemas con el desarrollo de la familia, piense en Ana. Piense aún en Noemí, ¿verdad? Que ella decía, no, el Señor no me ve, no me oye, estoy amargada, llámeme en Mara. Sin embargo, Ruth lleva el amor, lleva la esperanza, lleva la vida, lleva ese progreso dentro de esa familia, porque ella decide creer en Dios. Si usted tiene cualquier problema que tenga, lea las Escrituras. En ella va a encontrar ejemplos de hombres y mujeres que fueron dirigidos por Dios, afirmados por Dios, ayudados por Dios, socorridos por Dios. Imagínese a David declarando en medio de la persecución y la guerra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no está diciendo es una promesa, no, yo creo, confío, porque el Señor se ha manifestado. Entonces, las Escrituras nos dan esa guía. Y esto es lo que queremos invitarlos. En el programa de hoy hemos estado hablando de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder ante las circunstancias. La verdadera libertad que tenemos en el Señor es que podemos responder ante las circunstancias que en algún momento podrían ser muy adversas. La fe no niega el problema, pero sí podemos atravesarlas junto de la mano del Señor, creyendo y confiando en que la palabra del Señor es verdad, son promesas, son verdades, y uno también tiene la disposición de su corazón de decir, yo quiero responder de esta manera. Jesús fue desafiado en el desierto. Muchos de nosotros hemos sido desafiados en el desierto. Y Él no pecó, pero Él siempre tenía la palabra para poder responder. Ahí es donde también nosotros tenemos que poner eso en práctica. En algún momento sustituir esos pensamientos negativos, esas palabras que de alguna forma hemos acostumbrado a mencionar, someterlas a la voluntad del Señor y cambiarlas por esos pasajes, versículos bíblicos que Él nos ha estado enseñando para saber cómo enfrentar la adversidad. La duda muchas veces precede a un momento grande de fe. Y en medio de la dificultad podríamos dudar, ¿será que Dios está presente? Es que yo te oro pero no te veo.
Pero me topé con un joven que recientemente me dice, Sebas, yo de oídas había entendido, conocido quién era Dios, pero hoy lo pude ver. Y esa es una gran diferencia. Un chico que pues ha atravesado por dificultades y de la nada me dice, yo siempre he creído, pero ahora lo puedo experimentar en mi vida personal. Y es lo que queremos invitarlos, a que podamos atravesar la dificultad con esperanza, confiando que el Señor está con nosotros y poder confiar que su palabra es verdad y que nuestras palabras tienen autoridad, tienen poder y hay que ser muy cuidadosos con ellas, pero también saber que con esa generosidad de amor, de gracia para con todos, la actitud que podemos tomar sí puede hacer un cambio, no solo en nuestro corazón, sino en todos los que nos rodean. En el nombre del Señor. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos, Padre, hoy te pedimos que nos permitas cambiar el rumbo de nuestras palabras? Santiago, capítulo 2 que leímos, dice que el capítulo 3, que la lengua es como un timón. Ayúdanos a poner ese timón en la dirección correcta, hacia tus promesas, hacia lo que tú tienes para nosotros, Señor. Llevamos a la cruz toda palabra de maldición que hayamos proferido, toda palabra negativa que hayamos proferido y te pedimos que nos permitas empezar a hablar bendición sobre nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestro cuerpo, a los planes que tú tienes para nosotros. Hoy hablamos bendición. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Qué lindo. Miren, yo estoy emocionado, estoy inspirado. Sé que el Señor está con nosotros. Hay mucha gente contactándonos. Patricia Andrade desde Toronto, Canadá. Hay mucha gente en los Estados Unidos, en Canadá, en otros países que nos están sintonizando. Y yo les pido algo. ¿Qué tal si reenvía en YouTube? Puede encontrar este contenido. Este es el contenido en vivo. También vamos a hacer un resumen que lo hacemos posteriormente. Compártaselo a alguien que usted sabe que necesita esto. 5 segundos para cada uno. ¿Qué nos deja este programa, Caro? Así es. Recuerde que la fe va a ser proferida a través de su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron al carcelero de Filipo, y serás salvo tú y tu casa. Él tuvo que verbalizarlo. Genial. Toma en cuenta que cada palabra puede ser de bendición y Dios la puede utilizar para más de lo que tú te puedes imaginar. Muy bien, la verdad de Dios corrige nuestros pensamientos y cuando nos alineamos con la palabra de Dios, eso se cambia en palabras y en decisiones conforme a la voluntad del Señor. Y por todo lo que hoy hemos estudiado, le decimos, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos mañana, seguimos creciendo. Bendiciones. Bendiciones. Vaya con Dios.